Buenos días, hermanos. Luz y Sal. Hoy nos toca ver la lección número 15, que se titula Cristo nuestro Maestro. La doctrina de Cristo supera toda filosofía y toda ideología humana. Vamos a recordar que ya vimos a Cristo como nuestro ejemplo y a Cristo como nuestro modelo. Aquí puede haber confusión en los conceptos, ya que son algo semejantes, pero diferentes. Como modelo, lo vamos a ver como la figura que es, lo que representa, y como ejemplo, son las cosas que en vida nos dejó. Nos dice la lección, Cristo es el arquetipo del hombre perfecto, en quien no cabe imperfección, como el hombre ideal, es decir, lo que representa a Cristo. Y como ejemplo, lo hemos visto con su modo de ser, de actuar y comportarse. Son las cosas que debemos de imitar. Ahora, esta lección fija su atención en el pensamiento, en sus ideas, opiniones y en los juicios que tiene Cristo. Ya vimos a Cristo quién es, cómo actúa y ahora cómo piensa. Con estas tres lecciones que hemos visto hasta hoy, nos enseñan lo que es la persona de Cristo. Más adelante lo veremos como nuestro Rey, como nuestro mediador, como nuestra promesa. Y lo primero que tenemos para nosotros, los cristianos, que profesamos la fe en Cristo, tenemos, tenemos que tener claro que Cristo es nuestro Maestro. Y al creer en Cristo, debemos seguir las enseñanzas que nos dejó en vida. El título de Maestro se lo merece porque con su ejemplo nos ha dejado grandes enseñanzas. Sabemos que en la vida de un cristiano el testimonio arrasa más que las palabras y Cristo lo hace con su ejemplo y por esas enseñanzas que se dieron con su vida, con su testimonio. Es que Cristo por eso recibe el título de Maestro. Además, él también lo dice cuando le dice a la multitud, vosotros me llamáis Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Además, por este ejemplo que dio Jesús, se gana el título de Maestro en su época y no solo por sus discípulos y por las muchedumbres. Incluso también en varios pasajes de la Biblia se encarga de definir a Cristo también como Maestro. En primer lugar, tenemos el pasaje cuando Jesús se pierde de niño y es encontrado en el templo enseñando a los maestros. La Biblia dice, sucedió que al cabo de 3 días le encontraron María y José en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo, hijo, ¿por qué has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Él les dijo,
¿por qué me buscabais? ¿No sabías que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. También la lección nos señala a los primeros seguidores. Esto dice: al día siguiente, Juan el Bautista se encontraba de nuevo ahí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, le dice: he ahí al Cordero de Dios. Los discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: ¿qué buscáis? Ellos les respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Les respondió: venid y lo veréis. Fueron, pues, vieron a dónde vivía y se quedaron con él aquel día. La lección nos dice, como se quedaron ahí los discípulos con él, suponen que Jesús les habló y les enseñó ese día. Sin embargo, hay algo más importante. Hay que recordar que Juan el Bautista era considerado uno de los grandes profetas en ese tiempo. Incluso lo confundieron con el Mesías. Y sin embargo, Juan ve pasar a Jesús, lo señala y dice: he ahí al Cordero de Dios. Esto es de suma importancia, porque Juan reconoce a Jesús como Dios e incluso le da la santa autoridad de sus discípulos para que lo abandonan y siguen a Jesús. Tenemos que los enemigos de Jesús, particularmente los escribas y fariseos, lo reconocieron como su maestro. Hay que recordar en el pasaje a donde ponen a prueba a Jesús, le recuerdan lo que deja escrito Moisés, que es que si un hermano se casa y muere sin dejar hijos, el hermano que le sigue puede casarse para dar descendencia a su hermano. Entonces le preguntan, resulta que son 7 hermanos, los 7 murieron y nadie dio descendencia. Entonces, finalmente muere la mujer y le preguntan a Jesús, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Y entonces le responde Jesús: ni ellos tomarán mujer, ni ella marido, ni pueden ya morir porque son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. A la que le contestan a Jesús: Maestro, has hablado bien. En este pasaje es claro que incluso los enemigos de Jesús lo respetaban como maestro. Tan grande fue su enseñanza de Jesús que algunos de sus enemigos se convertían de acuerdo a sus enseñanzas, como el pasaje del buen escriba. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla, y un escriba se acercó y les dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús también hace elogio del escriba cristiano. Así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa, que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. Incluso los fariseos se convierten por sus enseñanzas. De acuerdo a la Sagrada Palabra nos dice: había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío.
Fue donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las enseñanzas que tú realizas si Dios no está contigo. También la lección nos marca que entre sus discípulos Jesús era considerado maestro por sus enseñanzas. Jesús era reconocido por las muchedumbres como maestro. Hay que recordar que en varios pasajes Jesús dice que viene por todo su rebaño, por todos los que están dispersos, que Él viene por los pecadores y no por los justos. Incluso también dice que viene por unas ovejas que no son de este rebaño. Y con todo esto nos debe quedar claro que Cristo es maestro para todos los judíos y los gentiles. Las enseñanzas de Cristo o su doctrina siempre enfocada en el amor, amor a Dios, amor al prójimo, incluso amor a nosotros mismos. Hay que recordar que Él siempre fijó todos los mandamientos en dos. Estos son: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Incluso lleva más allá el amor al prójimo cuando dice: no hay amor tan grande que el que da su vida por los suyos. La doctrina de Cristo es la doctrina del amor. Esta doctrina, muchos dicen que se resume en el Sermón de la Montaña o en el Sermón de las Bienaventuranzas. Dice así: viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros, por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. En este sermón de la montaña se resume la doctrina de Cristo. Hay que señalar que es muy importante lo que nos enseña Cristo. Es una doctrina, y por doctrina se entiende que teniendo el conocimiento vamos a actuar
a diferencia de una filosofía que solamente es una idea, es solamente un conocimiento o la ideología que es el actuar, pero sino el conocimiento. La doctrina es la unión de estas dos. Tenemos el conocimiento y actuamos. En las bienaventuranzas, Cristo nos dice, nuestro actuar, nuestra forma de ser, nuestra recompensa. Por ejemplo, bienaventurados los misericordiosos, porque a ellos alcanzarán misericordia. Aquí nos dice que si el hombre es misericordioso, su recompensa en el reino de los cielos va a ser misericordia. Estas palabras, algunos dicen que son como de consuelo, porque recordemos aquellos tiempos donde supuestamente eran muchas leyes y muy imposible cumplirlas, todas ellas, y todos estaban desesperados porque no iban a entrar en el reino de los cielos. Entonces llega Jesús y les dice que no se preocupen, que si ellos ya llevan en su corazón la ley natural, son buenos, son misericordiosos, aman a su prójimo, van a alcanzar la misericordia, van a alcanzar la gloria eterna. Sin embargo, la doctrina de Cristo no solamente se transmitió en el Sermón de la Montaña, fue transmitida a lo largo de toda su vida y Cristo tuvo una particular forma de enseñarnos, ya que él enseñaba o predicaba con parábolas, lo cual había sido predicho. Abriré mi boca para hablar con parábolas. Publicaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Y estas son importantes porque nos deja ver a través de las parábolas. Jesús nos deja ver su pensamiento, su forma de apreciar las cosas y los valores que nos quiere transmitir. Sin embargo, estas parábolas se tiene que tener gracia para entenderlas. Incluso actualmente, si leemos la Biblia y nos topamos con una parábola, a veces no la vamos a entender o comprender o simplemente estando de gracia. El Espíritu Santo nos da entendimiento para comprenderla a la primera vez que la leemos o la escuchamos. Por otro lado, tenemos que los grandes teólogos han separado o han clasificado las parábolas en dos grupos, las doctrinales y las morales. En las doctrinales tenemos también que se dividen en dos. Las primeras, las que nos describen a Dios, tienen su esencia, su comportamiento, y esas parábolas que describen a Dios son de suma importancia, porque actualmente tenemos un concepto diferente, ya que hemos escuchado o nos han dicho, pórtate bien o Dios te va a castigar, lo cual es totalmente falso.
Cristo en estas parábolas describe a Dios como a un Padre amoroso, un Padre tierno, un Padre deseoso, que quiere que sus hijos se reúnan con Él. Hay que recordar que este encuentro va a ser al final de nuestras vidas. Además, no solo quiere que lleguemos con Él, no solo lo desea, sino que lo hace realidad, nos pone todos los medios posibles para que lo consigamos y podamos estar con Él al final de nuestras vidas. Y por otra parte, también es un Padre que nos quiere ver felices, no solo en la vida eterna, sino también en esta vida pasajera. Él está pendiente de nosotros, nos quiere ver felices, nos protege, nos acompaña en todo momento de nuestra vida. No hay que olvidar esto. Dios Padre es un Dios de amor, no de castigo. Y lo único que nos dice que hay que ganarnos nuestro encuentro con Él, que hay que ganarnos nuestro encuentro con Él, nos da todo lo necesario para que lo consigamos y lleguemos a nuestro encuentro con Él. Es un Padre tan amoroso que nos deja la libertad de decidir si queremos estar con Él. Pero eso sí, al final sabremos nuestra recompensa, el estar con Él o no. Eso ya depende de nosotros. Entonces, no hay que confundir el concepto de Dios. Dios es amor y es bueno. Solamente recibimos cosas buenas de Él para nosotros. El segundo grupo de las parábolas doctrinales son las parábolas que quieren describir o ejemplificar el reino de los cielos, el reino de Dios. Aquí lo que Cristo quiere dar a entender es que nuestro fin, nuestro único objetivo en esta vida es ganarnos la entrada al reino de los cielos. El segundo grupo de las parábolas son las morales, son las que describen el comportamiento que debe tener el buen cristiano, su forma de ser y de vivir, que dan ejemplo y testimonio de lo que nos enseña nuestro Maestro, Cristo nuestro Señor. Y termina nuestra lección. Espero me hayan entendido lo que quise transmitirles de esta lección y gracias.